Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva sesión del curso de literatura preuniversitaria. Perdonen que haya, perdonen que haya puesto la diapositiva incorrecta. Ahora voy a iniciar con la que debe ser. Ahora sí, bienvenidos a una nueva sesión. Esta es la número 10 de nuestro curso y en esta oportunidad vamos a revisar los contenidos de la narrativa renacentista y la poesía barroca, haciendo énfasis en la obra Lazarillo de Tormes, esta novela picaresca que es la única que fue escrita en el Renacimiento español, y la poesía barroca, en específico la obra de Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, revisadas de una manera somera. Tenemos al Lazarillo de Tormes, esta novela picaresca que fue la única escrita de su género en el Renacimiento. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades es su título completo. Aparece simultáneamente el año de 1554 en Burgos, Amberes y Alcalá de Henares. Supuestamente, el autor usó el anonimato para evitar ser descubierto. Se dice que para evitar ser descubierto, quien lo escribió usa el anonimato. La novela se centra en un pícaro llamado Lázaro, quien es astuto, es un personaje que debe engañar a los otros para poder vivir. La novela se centra en su figura, quien cuenta su vida en primera persona. En esta obra, él nos narra su vida llena de conflictos, penurias y aprendizajes. Él es un pícaro. El pícaro es aquel individuo perteneciente a la clase baja de la sociedad que entra en oposición con el caballero andante del medioevo. Su vida no sigue un orden normal o un orden establecido, sino que su vida es desordenada. Tampoco sigue normas sociales claras. Más bien se vale de engaños y argucias, frutos de su astucia característica para sustentar su existencia. El pícaro no tiene por qué ser inteligente, el pícaro es astuto. La astucia es una cualidad diferente a la de la inteligencia. Si bien inteligencia en su connotación de sapiencia, de sabiduría, la astucia y la sabiduría son diferentes. El pícaro no es sabio, el pícaro es astuto porque es capaz de usar su inteligencia para conseguir sus determinados fines a través de unas estratagemas prácticas, pragmáticas. En cambio, un sabio no solamente puede resolver problemas prácticos a través de un conocimiento hermenéutico, sino que también es capaz de, de, de aclarar y discutir temas de carácter teórico. Por esta razón, Lázaro no es ningún sabio y por eso su astucia es propia del pícaro y la picaresca no tiene nada que ver con ser alguien que sepa mucho, sino con alguien de que con su inteligencia sabe salir del paso, aunque sea engañando a la gente. Esta novela es considerada como predecesora de la novela moderna. En esta obra se observan las características de la novela picaresca, el humor y la sátira como procedimientos literarios, ser de tendencia realista, no tener una unidad argumental sólida en muchos casos, utilizar la forma narrativa autobiográfica en primera persona. En esta novela el Lazarillo tiene un estilo epistolar. La aparición del pícaro como antihéroe, antípoda del caballero andante o del místico. Constituir un documento sociológico del modo de vida de las clases media y popular en la España del siglo XVI. Tenemos, ya en la época del barroco, tenemos más novelas picarescas en España, como Las aventuras del pícaro Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, Rinconete y Cortadillo del propio Miguel de Cervantes, La vida del buscón llamado Don Pablo de Francisco de Quevedo, entre otras. Ahora vamos a
Vamos a ver el argumento de esta obra. Si me permiten, voy a compartir el audio. El sonido, aquí está. Y ahora voy a reproducir el video. Hoy en Draw My Life, el Lazarillo de Tormes de... Hablaremos de su autor más adelante. Esta obra, que por cierto es una de las más famosas de la literatura universal, con este resumen entenderéis por qué, comienza con un prólogo en el que el narrador, que no es otro que el mismo Lazarillo, justifica su relato y su propia vida mediante una carta a vuestra merced. Se lava las manos diciendo que es posible que su historia no guste a muchos, en ese caso espera que por lo menos pasen un buen rato leyéndola. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y así, con esta facilidad, se presenta Lázaro, más conocido como Lazarillo. Cuenta que procede de una familia humilde y que sus orígenes son algo vergonzosos. Por un lado, su padre era ladrón y tras ser apresado lo mandaron a luchar a una batalla contra los moros junto con un caballero, y ahí acabó su vida. Dios lo perdone. Por otro lado, su madre al enviudar se mudó a la ciudad, Salamanca. Ahí consiguió algún que otro trabajillo y conoció a un hombre. Este los visitaba, les llevaba comida, ganándose así la amistad del niño, y meses más tarde la madre le dio a Lazarillo un hermanito. Esta relación estaba muy, pero que muy mal vista. La madre de Lazarillo no tenía muy buen ojo con los hombres, y resulta que Zaide, que así se llamaba el padrastro de nuestro protagonista, también tenía la mano larga, se apropiaba de los bienes ajenos, vaya. Desgraciadamente le pillaron, interrogaron a Lazarillo y a su madre la castigaron prohibiéndole acoger a Zaide en su casa. Por eso ella, para evitar las habladurías y poder seguir alimentando a sus hijos, decide irse a servir a un mesón. Un día llegó a dicha taberna un ciego que pidió a Lazarillo como guía. La madre accedió y Lazarillo con su nuevo amo abandonaron Salamanca. En este momento comienzan las penurias y peripecias de Lazarillo de Tormes. Este ciego era un hombre tan avaro como astuto o malicioso. Por ello, cuando llevaban poco camino andado, llegaron junto a la estatua de un toro y el ciego le dijo que se acercara para escucharlo. El niño obedeció y cuando estaba cerca, el ciego le chocó la cabeza contra la dura piedra. El amo rió y le dijo a Lazarillo que ya que iba a ser guía de ciego, debía saber más que el diablo. Aunque el dolor del golpe le duró varios días, en ese momento el niño dijo adiós a su ingenuidad. La vida con el ciego no fue fácil, pero no porque mendigaran, sino porque de todo lo que conseguían Lazarillo apenas probaba bocado. Y claro, el niño tuvo que ingeniárselas y usar la picaresca para engañar a su amo y poder comer. Sin embargo, todos sus planes acababan siendo descubiertos por el ciego. Una de sus grandes hazañas estuvo relacionada con el vino, y es que tras haberlo probado, Lazarillo quería volver a tomar. Por su desgracia, su amo custodiaba la jarra como su bien más preciado. Por ello, y después de varios intentos fallidos, el muchacho hizo un agujero a la base de la vasija y cuando el ciego bebía, el vino caía del agujero a la boca de Lazarillo, hasta que el avaro amo le sorprendió estampándole la jarra en su cara traviesa. Esto fue una declaración de guerra interna. Lazarillo llevaba al ciego por caminos de piedra, con lodo, y este a su vez se seguía burlando del joven, hasta que por fin, un día lluvioso, cuando Lazarillo y el ciego volvían a la posada, llegó la venganza final. El guía engañó a su amo diciéndole que debían saltar un arroyo si no se querían mojar. Lazarillo preparó al ciego en posición para el salto, pero realmente lo había colocado frente a una columna. Después de una cuenta atrás, el ciego saltó, chocando de golpe contra la columna. Lázaro huyó y nunca más volvió a saber del ciego. Aún así, a lo largo de su vida se acuerda de él. Afirma que aprendió mucho de su astucia y se arrepiente de esta despedida poco ortodoxa. Tras un tiempo viviendo como mendigo, empezó a trabajar para un clérigo ayudándole en la misa. Pero el cambio fue de mal a peor, o como dice Lazarillo, escapé del trueno y di en el relámpago. Este amo también era tremendamente avaro. Poseía una arca vieja y cerrada a cal y canto en la que escondía los alimentos. Lázaro comía una cebolla cada 4 días y algunos huesos que el otro le daba. Lo peor es que este no era ciego y sus ojos siempre vigilaban las manos de Lázaro. Si no lo abandonaba era porque, 1, estaba demasiado flaco como para moverse de un lugar a otro y 2, temía que el siguiente amo fuera aún peor. Pasados los días, un ángel, en realidad el calderero, le vino a ver. Gracias a este hombre, Lázaro consiguió una llave que abría el tesoro de su amo, y desde ese momento tuvo acceso directo a la comida. Cuando este comenzó a sospechar, Lazarillo culpó a los ratones. Pero aunque el clérigo no fuera tan astuto como el ciego, no era tonto, y no tardó en descubrir la llave del joven. Le propinó tal paliza que lo dejó inconsciente durante varios días, y cuando despertó lo sacó a la calle y lo despidió.
A continuación, Lazarillo se mudó a Toledo, donde un escudero le ofreció ser su criado. Lazarillo accedió, pensando que era su día de suerte, pero tras recorrer toda la ciudad sin llevarse nada a la boca, se dio cuenta de que su fortuna no iba a cambiar. Este amo guardaba perfectamente sus apariencias, sin embargo, al llegar a su casa no tenía ni qué comer ni dónde dormir. Así que, una vez más, Lazarillo se las tuvo que ingeniar para llevar comida a casa y, por supuesto, compartirla con su amo. Es curioso, hasta el muchacho sentía lástima del escudero. Era un hombre desgraciado que se negaba a trabajar para parecer un hombre respetable. Seguro que conoces a alguien así. No que no quiera trabajar, sino que solo se preocupa de sus apariencias. En fin. Un día, cuando le vinieron a cobrar unas deudas, el escudero dijo que iba a la plaza a buscar el dinero, y nunca más se supo de él. Abandonó a Lázaro a su suerte. Afortunadamente, las vecinas hilanderas lo acogieron un tiempo y le encontraron un amo nuevo, el fraile de la Merced. Este religioso le dio a Lazarillo sus primeros zapatos, y no era de extrañar, porque lo único que hacía este hombre era caminar y dar paseos. Por eso a Lázaro estos zapatos le duraron tan solo 8 días. Pasado un tiempo y cansado de tanto andar, el joven abandonó a su amo. Su siguiente amo fue un buldero. ¿Qué es un buldero?, te preguntarás. Suscríbete y te lo digo. Pues bien, los bulderos eran funcionarios de la iglesia que repartían bulas para conseguir limosna para las cruzadas. ¿Y qué son las bulas? Son unos documentos que otorgaban ciertos privilegios espirituales. Lo que pasa es que este amo no era muy de fiar. Era más bien, ¿cómo diría?, un estafador. Engañaba a la gente con las bulas para cobrar su limosna. De hecho, Lazarillo fue testigo de cómo, junto a un alguacil, creó una artimaña en la que el buldero decía que el alguacil no había muerto gracias a su bula. A nuestro protagonista no le gustaba esta clase de triquiñuelas y después de 4 meses de engaños terminó abandonando a este amo también. Llegó a servir a un pintón de panderos. ¿Panderos? Sí, el instrumento. Pero este no le trataba muy bien. Y un día, estando en una iglesia, un capellán le invitó a trabajar para él. Y ya sabéis que Lazarillo no es de los que rechazan este tipo de oportunidades. Este nuevo amo le dio un asno y cántaros de agua para que el joven la llevara por la ciudad. Fue un gran avance para Lázaro, como si hubiera subido un peldaño en el escalafón social. Entre semana pagaba a su amo lo que ganaba, pero los ingresos de los sábados eran íntegros para él. Por ello, después de 4 años de trabajo y con el dinero ahorrado, se pudo comprar ropa vieja, un jubón, una capa y una espada. Nada mal, ¿eh? Cuando se vio así vestido, como hombre de bien, devolvió el asno a su amo y se despidió. Se asentó con un alguacil, pero estuvo poco tiempo con él porque le parecía un oficio peligroso. Una noche les atacaron a pedradas y a palos. Uy, no, así no podía vivir. Y tras pensar mucho a qué se podía dedicar para poder tener una vida tranquila, se cruzó en su camino el trabajo de pregonero. Pregonaba tanto los vinos que se vendían en la ciudad como los objetos perdidos o los crímenes y las condenas de los presos. El trabajo soñado. Además, el arcipreste de San Salvador casó a Lázaro con una de sus criadas. Actualmente su felicidad está completa y no va a dejar que nada empañe su alegría. Hace oídos sordos a las malas lenguas que dicen que entre el arcipreste y su mujer hay algo. Suficiente le ha costado llegar a donde está. En fin, todas estas cosas le cuenta a vuestra merced, que por lo que sabemos es una persona a la que Lazarillo sirve de algún modo. Además les une su relación con el arcipreste. Es posible que Lazarillo le cuente su vida para justificar algún comportamiento puntual que ha tenido en ella. Finalmente se despide prometiéndole mantenerle al tanto de cualquier novedad que haya en su vida. Y ahora, lo importante. ¿Quién es el autor de esta gran obra? No hace falta que tomes nota. Fray Juan de Ortega, Alfonso Valdés y Diego Hurtado de Mendoza, entre muchos otros, han sido posibles autores de la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. En la actualidad, Diego Hurtado de Mendoza encabeza las teorías de autoría. Aún así, tampoco está del todo claro. Nosotros de momento vamos a dejarlo en el anonimato, tal y como se ha hecho a lo largo de su larga historia. Si esta respuesta no te satisface, siempre puedes preguntarle a tu profesor. Lo que sí debes tener claro es que la importancia de esta obra se explica porque fue la primera novela del género de la picaresca que inspiró al mismísimo Miguel de Cervantes. En un primer momento fue rechazada por los estratos más conservadores, ya que la novela realiza una fuerte crítica social, con un tono irónico que hace que las palabras escuezan aún más. De esta forma, a pesar de la dura realidad que vive Lazarillo, vemos en él un afán de escalar en esa cruda sociedad, y si no nos transmite algo de esperanza, sí nos provoca ternura. Y ya, para triunfar en tu examen, añade la siguiente conclusión. Resulta curioso que a pesar de ser un pícaro inculto durante gran parte de su vida, conoce la tradición clásica. Por ejemplo, en el prólogo cita a autores latinos como Plinio y Tulio, y en algunos momentos utiliza recursos literarios cultos. ¿Es una muestra más por parte del autor de aquello de que las apariencias engañan?
Probablemente te han pedido que te leas esta obra en el colegio, y si estás viendo este resumen puede que sea porque quieres contrastar información, ¿verdad? En cualquier caso, desde Draw My Life te recomendamos que te lo leas, porque es un libro que aunque sea antiguo tiene un mensaje universal, y por muy sorprendente que parezca, tienes las risas aseguradas. Hagas lo que hagas, dale un gran like a este vídeo y suscríbete si no lo estás. ¡Hasta el próximo vídeo! Muy bien, ahí lo tienen. Entonces, Oye, hemos visto el argumento de Lazarillo de Tormes. ¿Y qué más podemos decir sobre esta obra? Está compuesta por un prólogo y 7 tratados. En el prólogo, Lázaro revela escribirle a vuestra merced. Como se dijo en el video, es alguien a quien se puede inferir que a quien servía Lázaro, con el fin de justificar el rumbo de su vida. También hay referencia a autores latinos como Plinio y Tulio. Esta novela tiene forma autobiográfica y epistolar. El narrador personaje se dirige a vuestra merced. Se mencionan sobre todo 2 lugares, Salamanca y Toledo. De hecho, Lazarillo de Tormes nace en el río Tormes, muy cerca de ahí, de hecho, que cruza Salamanca. Se desarrolla bajo un clima de pobreza y problemas económicos, en el que hay necesidad de engañar para subsistir. El protagonista es el único que tiene nombre, lugar de nacimiento y estado civil. Quizás porque al hacer referencia a otros personajes no se quería decir a nadie en concreto o algo así, quién sabe. La cuestión es que Lázaro es el único del que se conoce su nombre, su lugar de nacimiento, su estado civil. Hay hambre y miseria en el ambiente evocado por la novela. Se hace referencia a conflictos socioeconómicos y al surgimiento de personajes de baja clase social, como Lázaro sin una buena educación. Hay necesidad de engañar, de hacer pasar un mal momento a otras personas para sobrevivir. Los temas centrales de esta obra se pueden esquematizar en un doble, en dos, en un eje doble, la honra y la pobreza. La subsistencia en la pobreza y la adquisición de honra a través del ascenso lento pero seguro en la escala social. Otros temas son la crítica del clero que podemos ver en el caso del, ¿cómo se llama este señor? El Buldero, la oposición de las clases sociales. Vemos aquí el escudero que aparenta su posición social cuando en realidad no tiene ni qué comer ni dónde dormir. La violencia y la venganza que podemos ver, por ejemplo, con el ciego, el cual es una persona con tendencias sádicas y bastante violento y también vengativo. Y es así como el Lazarillo adquiere, si no bien no es una persona violenta, el Lazarillo, sí es una persona que si le cometen una falta se va a vengar. O al menos eso es lo que hacía cuando era un niño, porque ahora de grande deja que las habladurías salgan por ahí diciendo de que su esposa está con el arcipreste, que es su amo. Bueno, el estilo de esta obra es sencillo, usualmente sin mayor ornamento formal, pero a veces hay algunas figuras formales, hay unos recursos formales lingüísticos complejos que son propios de una educación culta, así que ahí se contaminó un poco la, el bagaje cultural del autor, el autor real, en el autor. ¿Mm? Alguien prendió su cámara. El autor real con el autor, con el narrador, mejor dicho. La historia de Lázaro es la de un proceso educacional pervertido, no pervertido de lascivo, sino pervertido de degradante, de moralmente degradante, porque el protagonista a lo largo de su aprendizaje como pícaro va a ir absorbiendo aprendizajes de contenidos de categoría inmoral,
de relación inmoral, que tiene una connotación inmoral como robar, por ejemplo, engañar, mentir, aunque al final esta degradación se contrapesa con la escala social del Lazarillo cuando consigue trabajos honestos. Eso hay que decirlo. El Lazarillo tendrá que robar y mentir para conseguir lo que quiere, tendrá que mendigar para no solamente conseguir lo que quiere, eso está mal, para sobrevivir, para no morirse de una forma terrible, porque no me van a decir que morir de hambre o morir de frío no es una forma terrible de morir. Sin embargo, él cuando consigue este ascenso social, es cuando se logra sentir, logra tener algo de honor en su vida y se siente satisfecho, alcanza una, entre comillas, felicidad. A pesar de que Lázaro es un ser marginal de la sociedad, o sea, una persona de clase baja, que vive al límite de la moral en varias ocasiones, acepta la importancia de la honra como estímulo social. Al conseguir una posición social estable, se conforma y quiere creer que tiene honra pese a las habladurías de infidelidad. Porque no me van a decir que que te pongan los cuernos es algo que se considera honroso. Bueno, a Lázaro no le importa lo que digan sobre eso. A él le basta y le sobra con haber ascendido de un completo mendigo hacia una persona con un trabajito que tiene algo de dinero, un poquito, y que al menos puede comer todos los días. Al casarse con la criada del arcipreste de San Salvador, por lo tanto, se reintegra a la vida social, en lo que algunos autores llaman el pecado de Lázaro. Muy bien. Aquí tenemos una cadena, digamos, de Lázaro, una secuencia, para que lo puedan recordar. Y ahora vamos al barroco. El barroco es una corriente artística y literaria cuyo desarrollo abarca en España casi todo el siglo XVII. En España se desarrolla principalmente en la arquitectura, la novela, la poesía y el teatro, aunque en otros países como en Alemania es famoso el desarrollo de la música barroca. La literatura barroca en España se caracteriza por el estilo recargado, el retorcimiento formal, abundancia de la metáfora e hiperbatum, la frecuencia de alusiones mitológicas, entre otras cosas. Y estas características no son tanto solo de España, sino que también de todo el barroco europeo, por si acaso. Quizás no tanto en el barroco francés, pero en el resto de Europa, más o menos estas características se van a mantener similares. Presenta la idea del movimiento como inestabilidad. En el mundo todo se mueve, en el mundo, por lo tanto, todo es inestable. La inestabilidad, pues, da a entender una suerte de condición efímera de las cosas, de condición incierta, de una incertidumbre. En relación, esto claro, con los avances de la astronomía y la fisiología, una muestra más de cómo la ciencia cambia nuestras vidas. Y no solamente cómo cambia en el sentido material, sino también eh, en el sentido teórico, en el sentido ideológico, en el sentido artístico incluso. Si vemos ahora que, bueno, ya lo vimos desde los años 90, que la informática y la computación cambiaron para siempre, empezaron a cambiar de una vez y para siempre la forma de hacer literatura. Ahora tenemos bueno, ahora tenemos eso, pero antes, con los avances de la astronomía y con los avances de la fisiología, y cuando apareció la imprenta, y cuando apareció el códice, el libro como lo conocemos, más o menos como lo conocemos, entonces, y cuando apareció pues esto, ya incluso la escritura, la literatura ya va cambiando y va dando forma. Con la escritura, muchos dicen que que la literatura ya se asienta como tal. Con la imprenta, no solamente obras como la Biblia se van a difundir, sino que también muchas otras obras de carácter literario. Y bueno,
Y con el internet, la poesía intermedial ya es una realidad inevitable. Pero no me desvío. El ser humano en el barroco se considera un ser inconstante, porque se remarca insistentemente en la fragilidad de su vida, donde la muerte acecha siempre. Se dice, pues, que la muerte está a la vuelta de la esquina, que podemos morir en cualquier momento, y de que polvo eres y polvo te convertirás. Impulso de trascendencia. Uso de juegos entre la realidad y la ficción. Esto lo podemos ver en la obra, en la novela barroca de Don Quijote de la Mancha, del autor Miguel de Cervantes Saavedra. La poesía barroca presenta como mayores representantes a Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. A nivel de composición, se continúan las formas poéticas del Renacimiento. La poesía barroca encierra una variedad amplia de temas, donde aparece el poema descriptivo de trama mitológica. Tenemos aquí la fábula de Polifemo y Galatea de Luis de Góngora y Argote. Y hablando de Góngora, vamos a hablar de él ahora, con un poquito más de profundidad. Él nació en Córdoba en 1561, estudió en la Universidad de Salamanca, recibió órdenes religiosas, obtuvo un cargo eclesiástico menor que le permitió viajar por España y frecuentar la corte de Madrid. El rey Felipe III lo nombró su capellán en 1617. En su juventud gozó de cierta fama, pues Cervantes habló de él cuando Góngora tenía solo 24 años. En su paso por la Universidad de Valladolid, si no estoy mal, se enemistó con Quevedo, a quien acusó de imitar su poesía satírica bajo seudónimo. Muere en Córdoba en 1627, en extrema pobreza y víctima de una apoplejía. Su estilo literario se conoce como culteranismo, considerado como la cumbre de la elegancia de la poesía barroca. En su poesía domina el sentimiento de belleza, el amor y la naturaleza aparecen más como pretextos para su creación. Góngora realiza su escritura mediante el empleo intrincado de recursos lingüísticos, añadiendo a veces una rebuscada erudición. No es que Góngora no tenga conceptos, lo que pasa es que su escritura, su estilo, es tan recargado y es tan erudito a veces que llega a unos niveles de complejidad y lirismo que ya parecen inalcanzables. En su época y incluso hasta ahora, podemos decir, es así y será criticado por la complejidad formal extraordinaria en buena parte de su obra. Sin embargo, esto mismo ha hecho que en su época, antes de nosotros, justo antes de nosotros en la modernidad, en la contemporaneidad y actualmente y seguro más adelante, en el futuro, esta obra de Luis de Góngora le ha hecho ganar muchos discípulos, muchos adeptos. Su obra se divide tradicionalmente en el poeta de la luz y el poeta de las tinieblas. El poeta de la luz consiste en hacer referencia a sus letrías y romances, de estilo considerado más sencillo y entendible. Y el poeta de las tinieblas hace referencia a la oscuridad estilística y de difícil erudición de sus obras Fábula de Polifemo y Galatea y de la que vamos a hablar justo ahora, Soledades. Algo más que puedo decir sobre esto es que, si no estoy mal, Damaso Alonso criticó esta división tradicional al hacer un análisis a una observación estilística en la cual concluye de que esta división no es exacta ni está bien estructurada, sino de que hay una evolución de estilo en la poesía de Góngora, donde el cultismo de su obra va a reformarse y no desaparece en sus letrías satíricas, por ejemplo. Bien. Para hacer un pequeño contraste voy a leer este romance muy famoso, Lloraba la niña, y vamos a compararlo con la dedicatoria en Soledades. Lloraba la niña y tenía razón, la prolija ausencia de su ingrato amor. Dejóle a tan niña que apenas creo yo que tenía los años que la dejó. Llorando la ausencia del galán traidor, la halla la luna y la deja el sol, añadiendo siempre pasión a pasión, memoria a memoria, dolor a dolor.
Llorad, corazón, que tenéis razón. Dícele su madre, hija, por mi amor, que se acabe el llanto o me acabe yo. Ella responde, no podrá ser, no. Las causas son muchas, los ojos los dos. Los ojos son dos, disculpa. Satisfagan, madre, tantas sin razón, y lágrimas lloren en esta ocasión, tantas como de ellos un tiempo tiró flechas amorosas el arquero Dios. Ya no canto, madre, y si canto yo, muy tristes endechas mis canciones son, porque el que se fue con lo que se llevó, con lo que llevó, se dejó el silencio y llevó la voz. Llorad, corazón, que tenéis razón. Ahora vamos a ver soledades. Y antes de ver esta partecita que he escrito, vamos a leer la dedicatoria al duque de Béjar en la soledad primera. Pasos de un peregrino son errante, cuantos me dictó versos dulce musa, en soledad confusa, perdidos unos, otros inspirados. Oh tú que, de venablos impedido, muros de abeto, almenas de diamante, bates los montes que de nieve armados, gigantes de cristal os teme el cielo, donde el cuerno del eco repetido, fieras te expone que al teñido suelo, muertas pidiendo términos disformes, espumoso coral le dan al tormes. Sería raro, sería totalmente anormal que alguien lea esto y le entienda la primera. En esta parte se dice básicamente que el poeta está hablando, está referenciando a la inspiración que le otorgó la musa, en la cual pues eh, en medio de la soledad se pierden algunos versos, otros se escriben efectivamente, su inspiración se hace concreta en su escritura, como los pasos de un peregrino, pues, los pasos errantes de un peregrino. Muy bien, y después se habla de la dedicatoria, pues, al duque, donde se hace referencia a que este señor, el duque, es alguien pues magnánimo, muy poderoso, que es capaz de mover las montañas, que es capaz de también combatir fieras, animales salvajes muy temibles y bueno, acabando con ellas, aniquilándolas fácil o difícilmente, pero aniquilándolas. Y al final sus cadáveres se van al río Tormes, donde nació el Lázaro. Y la adaptación a prosa lógica que hace Alfonso Reyes de los primeros 4 versos es la siguiente. ¿Cuántos versos me dictó en soledad confusa mi dulce musa? Unos perdidos, otros inspirados, son cual pasos errantes de un peregrino. Tenemos pues que Las Soledades es la obra más reconocida de Góngora. Se pensaba originalmente una composición en 4 partes: Soledad de los campos, Soledad de las riberas, Soledad de la selva, Soledad del yermo. Sin embargo, solo se escribieron 2 soledades. Es un poema pictórico, panorámico, rico en color y matices, ya que se enfatiza bastante el color y el matiz, el color y el paisaje sobre todo. El argumento se puede resumir en un joven náufrago muy hermoso que llega a una costa y es recogido por unos cabreros. Eso es todo. Bueno, esa es una versión muy resumida, pero si leen algún argumento más extenso, van a darse cuenta que la historia tampoco es demasiada. Es básicamente las secuencias narrativas de todas Soledades. Y a decir verdad, lo importante no es necesariamente el argumento, sino toda la explosión estilística, todo este despliegue estilístico del que hace gala Góngora y del cual lo hará inmortal. Esta obra se caracteriza por su dificultad del ornato, acumulación de alusiones mitológicas y eruditas. Escrito en silvas. ¿Qué son las silvas? Son formas estróficas de variada extensión que combinan versos de 7 y 11 sílabas indistintamente. Esta obra se pensaba en un inicio que era una obra sin contenido,
vacío de cualquier idea concreta, que solamente era una exhibición de estilo, una exhibición de recursos lingüísticos, literarios, ya, si quieren, un derroche de belleza formal y un derroche de complicación erudita, de complicación alusiva a la mitología, con un ornato y un artificio pues exagerados. Sin embargo, eh, pasa el tiempo y se habla de esta obra como el ejemplo máximo del tópico menosprecio de corte y alabanza del aldea. Se dibuja una naturaleza arcádica de los primeros tiempos, idealizada completamente. Así que al final esta obra no es vacía en contenido, sí tiene un contenido. Lo que pasa es que no es lo mismo un argumento casi inexistente a una carencia de contenidos. No tiene por qué ser lo mismo. Y ahora vamos a ver Francisco de Quevedo hasta donde lleguemos, ¿ok? Porque faltan 3 minutos y voy a iniciar una sesión justo después para continuar y terminar esta sesión. Francisco de Quevedo y Villegas nació en Madrid en 1580. Es de origen aristocrático. Estudió en la Universidad de Alcalá y en la Universidad de Valladolid. Se destacó por su gran bagaje cultural. Escribió sobre filosofía, política, moral, historia. Él era un autor de opúsculos muy prolífico y por su enemistad declarada hacia Góngora. Murió en Ciudad Real en 1645. No solo escribió poesía, sino también narrativa y teatro. Sobre todo en narrativa se le conoce por su novela picaresca La vida del buscón llamado Don Pablos, donde es una corrosiva crítica de la sociedad de su tiempo. Y donde es una forma de exploración del género de novela picaresca y además del lenguaje español, de todo su alcance. Su estilo literario es conocido como conceptismo, que se puede resumir en la asociación ingeniosa, concentrada y rebuscada de palabras e ideas. Por eso, en esta concentración de conceptos es lo que se le conoce como el estilo de Francisco de Quevedo y Villegas, o su estilo característico. La obra de este señor es inmensa y contradictoria. Por una parte, él escribió muchísimas páginas satíricas, pero tiene otra gran cantidad de obras con una profundidad intelectual en cuanto a temas morales y políticos. Esto se le puede considerar doble misión del mundo o fusión del mundo. Escribió la novela picaresca La vida del buscón llamado Don Pablos, y en cuanto a poesía, tenemos que es variada y compleja, de gran hondura emocional, de estilo conciso y severo. En su poesía amorosa explora el concepto de amor como aquello que da sentido a la vida y al mundo. Su poesía de amor es de corte petrarquista. Me gustaría seguir profundizando, pero aparte de que el tema va para largo, no creo que sea para este contexto de preparación universitaria, a no ser que aparezca un caso pues bastante inusitado. No creo que sea por ahora necesario abundar en más. Hasta que, bueno, hasta como la presunción de inocencia, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, aquí pues vamos a quedarnos hasta acá, hasta que sea necesario ir más allá. Ahora me gustaría poner ese poemita. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso lisonjera, mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría, y perder el respeto a la Perdón. Voy a poner Amor constante más allá de la muerte cuando acabe esta sesión. Sí, estaba interesante, pero bueno.
¿Qué le podemos hacer? Esto es para ir a la esto es para postular a la universidad.